línea nombrar a alguien. telefónica. Vamos a conversar a través de la vía telefónica con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es Ok. ministro de Salud Pública. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, Julio. Un placer en saludarlos a todos y de estar en el sol de la mañana. Gracias, doctor. Doctor, hasta ahora, Doctor, ¿cuánto ¿qué tiempo? informaciones tiene usted sobre esta espiral, sobre este incremento que estamos padeciendo en estos momentos del COVID-19? Bueno, estamos evidentemente en presencia de un brote, definitivamente, un rebrote que está en estos momentos en una espiral de ascenso. Un proceso que hay que esperar uno hasta el 14, 15 de enero con fines de ver el alcance que tuvo la movilización social de ruptura de los acercamientos y el distanciamiento físico que las Navidades y Año Nuevo implicaron. De modo pues que lo que estamos viendo ahora es precisamente eso. Una esperanza de que la nueva cepa no haya llegado al país y debiera ponerle un poco de atención, al menos con investigadores moleculares que puedan establecer si la molécula, el virus ya ha llegado aquí esa cepa. Y por otro lado, pues una atención importante que hay que prestar, las quejas públicas acerca de la disponibilidad de camas para la atención, pues hay que prestarle atención a eso. Creo que hay muchas quejas, es evidente que hay una congestión y así como Reino Unido ya suenan las alarmas de posible sobresalto y sobrepaso de las camas disponibles en el país, pues tenemos que ponerle atención a eso de manera importante y rápida y coordinar con el sector privado, que es quien tiene más camas, más UCI y más ventiladores. Sí, Aníbal, adelante. Sí, doctor, cuando usted fue ministro de Salud, estaban ocurriendo situaciones que hoy todavía se dan cada día y tienen que ver con el manejo de la información oficial respecto a los números de casos. Esto es importante porque se supone que uno lo toma en cuenta hasta para saber en qué dirección trazar una política o no. Y nos damos cuenta de que la situación persiste respecto al subregistro. Puse como ejemplo hace un momento cómo en San Francisco oficialmente han muerto 191 personas en el boletín provincial y en el nacional 125. Partiendo de su experiencia, ¿qué es lo que pasa que se hace tan complicado al menos unificar las estadísticas? Mire, con las estadísticas, el sistema básicamente es de ley y reglamentos de notificación obligatoria. Una clínica, un hospital tiene que hacer notificación de los fallecimientos de manera obligatoria. Y en los casos de fallecimiento en los hogares, la dirección provincial o de área hace la inspección en el hogar y hace el levantamiento y el acta epidemiológica. Y eso también entra dentro de los controles que se llevan a cabo con fines de mantener y alimentar las estadísticas nacionales. Ese es el procedimiento. Yo puedo decir, al menos cuando estuvimos ahí, que mejoramos extraordinariamente los mecanismos de registro de casos. La queja principal que teníamos, y lo hacíamos en las ruedas de prensa, era pedirle a los hospitales y clínicas y a las direcciones provinciales reporte a tiempo que tenía que hacerse en unas estipulaciones de una semana, 2 semanas, y se pasaban un mes, incluso a veces, para hacer esos reportes. A partir de ahí se dan siempre esos retazos, pero entran dentro de las estadísticas posteriormente, digamos, en el cúmulo de casos que se van registrando. Eso es lo que habitualmente sucede. Una muerte no entra inmediatamente, sino que pasa por el epidemiólogo del hospital o de la dirección provincial, tipifica el caso, hace el cargo dentro del sistema y entonces
ya entra dentro de las estadísticas una vez que ha sido depurado el caso. Pero doctor, entre la provincia, o sea, cuando ya eso está a un nivel provincial, es porque todo ese requisito en hospital, en la casa, en la clínica, ya eso ha sido superado. Entonces, entre la provincia, la dirección provincial y la autoridad nacional, ¿qué lapso de tiempo sería razonable? Porque estamos viendo una diferencia en el caso que puse de ejemplo de 66 personas fallecidas, y eso no es cuestión ni siquiera de un mes, son meses entonces de retraso. Habitualmente, fíjese, una clínica o un hospital, y esto es responsabilidad de los epidemiólogos de los hospitales, se tarda en hacer los procesamientos y remitir la información. Ahí es donde se producen los mayores atascos, en los propios hospitales y clínicas, los mayores atascos. Cuando la dirección provincial recibe la información o va detrás de ella, es la manera que usamos para agilizar los procesos. Pero habitualmente el atasco está en la falta de procesamiento a tiempo y notificación adecuada y los descargos que tienen que hacer de aquellos fallecimientos que se dan donde hay dudas acerca de la causa del fallecimiento. Incluso muchos casos que aparecen registrados como muertes por COVID, pongo algún elemento que se pueda señalar que es común, un paciente diabético hipertenso con infartos previos que hace un infarto, pero resulta que también estaba con COVID. En esos casos, solamente posteriormente cuando se hace la visita de campo es que se viene a establecer la causa real del fallecimiento y se pone la inclusión dentro de las estadísticas de que también tenía COVID, aunque la causa de muerte fuera el infarto. Sí, doctor. Sí, eso es correcto. Doctor, por otra parte, con relación a la vacuna AstraZeneca, que es la que el gobierno dominicano ha adquirido, esta gestión la iniciaron las autoridades anteriores. ¿Qué piensa de la aplicación de esta vacuna? Mire, lo más importante, pienso yo, para toda la población dominicana es contener la actitud negativa que veo en los medios y redes sociales en contra de los procesos de vacunación. No hay otra opción que no sea la implementación de procesos de vacunación en el país, y esa es la más responsable actitud que hay que tomar. Lo que nosotros firmamos, el COVAX, incluía cualquiera de las vacunas procesadas, incluso con investigaciones y procesamientos por pares de revisión por la Organización Mundial de la Salud, OPS, entra dentro del COVAX y ahí está, podría estar también AstraZeneca, todas, cualquiera. Es correcto eso. O sea que el abanico era para toda aquella vacuna que haya pasado por fase 1, fase 2, fase 3, en la cual una vez sea aprobada con fines de emergencia por la naturaleza del proceso que tenemos, y la fase 4 posterior que se lleva a cabo durante ya el ejercicio y vigilancia sanitario-epidemiológica que hay que hacer en los procesos de vacunación implementados en la población general. Hemos visto, y quizás con AstraZeneca es las informaciones que ellos mismos han dado de dificultades en el tránsito de la desarrollo de la vacuna, y han generado cierta desconfianza, a veces mediado por el hecho de que anda entre 64 y 70% su eficacia, en contra del 95% que tiene Moderna y Pfizer. Pero yo creo que en general todas esas vacunas, hasta ahora las informaciones de las fases que se han dado a conocer son viables y tenemos que orientar a la población bien. Pongo un caso, la parálisis de Bell que se señala que tuvo una de estas vacunas. ¿En qué % se presentó de los casos que participaron
en el proceso de investigación de la fase 3. En 0.6%, 0.5%. Entonces no vamos a dejar de vacunar al 99.5% de la población que quedaría cubierta, temiéndola al 0.6% que se puede presentar en una penicilina que usted le aplique a una persona, le puede hacer un shock anafiláctico porque no sabíamos que tenía una susceptibilidad para el desarrollo de alergias de esta naturaleza. De modo pues que en general yo creo que con las vacunas hay que fomentar, alentar a la población a que cuando los procesos de las vacunas certificadas, yo digo, por el organismo multilateral de Naciones Unidas, que es la OMS, se pueda iniciar los procesos de vacunación y que se trabaje desde ya en la organización de la logística del despliegue en masa de la vacunación, así como de los procesos de orientación y preparación de la población para llevar a cabo estos procesos de vacunación y de protección, que son una necesidad no solamente desde el punto de vista sanitario, sino por los efectos devastadores que está teniendo en la economía, en el empleo, en la empresa y en general en el bienestar de la población, lo cual tiene el peligro de que desarrollar pobreza, como ya sabemos que estamos proclive a eso, y desconcierto social y económico y humano, pues va a traer trastorno de gobernabilidad sin lugar a dudas. De modo que estamos hablando en una combinación del elemento económico, social y psicológico y el elemento estrictamente sanitario. Doctor Sánchez Entonces, Cárdenas, doctor, ayer se habló... su llamado es a que el pueblo dominicano, cuando llegue la vacuna, se vacune. Sí, o sea, no veo por qué hay que poner objeción a los procesos de vacunación. Hay quizás un elemento técnico en el caso de AstraZeneca. Yo mismo objetaba la negociación directa, sino que favorecía la acción vía COVAX, en el que los fondos públicos fueran puestos en manos de ese sistema y que aún dentro de él pues se podía y se puede hacer precisiones con la OPS, OMS con fines de favorecer una vacuna o no, pero los fondos y la negociación multilateral siempre conducen a buenas negociaciones. Doctor Sánchez Cárdenas, ayer se informó de que hay más de cerca de 1.050 camas de COVID ocupadas. ¿Cuál fue la cantidad de camas de COVID que dejó la gestión anterior? ¿Cómo esto ha aumentado? Mire, es que eso es, yo le decía que la mayor cantidad de camas de UCI y de ventiladores la tiene el sector privado. Sí. El sector privado al inicio estaba renuente muchas clínicas para participar en la prestación de servicios con relación al COVID, porque implica el aislamiento de áreas. La crisis misma llevó a que clínicas, y puedo poner cuando la gran crisis de San Francisco de Macorís, siglo XXI, hizo una reingeniería de la clínica que permitió, igualmente otras clínicas también allá lo hicieron posteriormente, que no llegaran a la quiebra, porque nadie estaba yendo a las consultas, nadie estaba yendo a las clínicas y hospitales por temor a la contaminación. Pero entonces no creaban la infraestructura para la prestación de COVID. Y esa reingeniería condujo a que las clínicas no solamente pudieran prestar el servicio, sino sobrevivir económicamente en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se da y se dio y se sigue dando? Cuando la incidencia baja, las salas y el número de habitaciones dispuestas para COVID son higienizadas y puestas luego al servicio estándar, normal, de prestación de servicio y salen de circulación. Eso implica que el Ministerio de Salud Pública tiene que estar en esa dinámica constante de ajustes que el sector privado, sobre todo,
está permanentemente haciendo en función de la demanda, porque no va a tener camas de COVID que ya no se están ocupando, como pasó en la baja después de agosto que se venía dando hasta octubre. Pero ¿qué pasa? Que al subir, ahora las clínicas vuelven a aumentar el número de camas. Entonces, esa dinámica cambiante, nosotros teníamos un acuerdo y contacto diario que cortaba a las 5 de la tarde y establecíamos el número de camas disponibles que lo teníamos, el número de internamientos que tenían, sea en UCI, cuántos estaban en ventiladores, y teníamos el universo de camas, UCI y ventiladores a nivel privado que estaban participando en un momento dado, más la del sector público. Ese es el universo sobre el cual se establecían y se pueden establecer los porcientos de ocupaciones, sea de UCI o de cama general para COVID, o de ventiladores. Si no estamos dando seguimiento a esas olas cambiantes de sube y baja, entonces los datos son o pueden ser no creíbles ni estar ajustados a la realidad. Y nosotros teníamos cerca del 85% de las camas de COVID habitualmente, que servía como un parámetro fundamental para el seguimiento, no solamente las estadísticas epidemiológicas, que las dábamos en el boletín, y aparte estábamos dando la de la situación hospitalaria, de modo pues que los datos que dábamos en el boletín tenían que correlacionarse y se pueden correlacionar con los datos de la vida hospitalaria y clínica de la pandemia. Doctor, Eury Cabral, Eury. Doctor Sánchez Córdoba, un saludo especial siempre. Gracias. ¿Cómo usted comparte la decisión de los últimos días de esos toque de queda desde las 12 del mediodía los fines de semana? ¿Eso usted lo ve correcto? Mire, en un momento de expansión como el que estamos mirando ya, y de una casuística tan importante, en un momento en que empieza ya a haber evidencias de congestionamiento de clínicas, usted vio a Corominas anunciando la expansión hace pocos días, de manera que en un pico ascendente como este, lógicamente que las medidas sanitarias tienen que ser apretadas. Es verdad que tenemos un cansancio en la población por la situación tan prolongada de la pandemia, pero lo mismo estamos viendo en Francia, en España, donde las fiestas clandestinas, el enfrentamiento con la policía se está dando también. No es un fenómeno nacional, porque el problema psicológico de una población que está sometida a encierros y las derivaciones psicológicas que implica el distanciamiento y afectación de uno de los rasgos humanos más importantes, que es la sociabilidad. Y el COVID ha roto con este elemento vital de los seres humanos, que es esa capacidad de cercanía, de interrelación, y en un pueblo tan de vida tan cálida, tan hospitalaria, tan cercana para realizar su vida y su desenvolvimiento. Es, digamos, una cultura del dominicano. Tiene unos efectos psicológicos importantes. Así es que las medidas, yo no solamente en la prolongación que veo que es justamente los que nos regateaban, pues se ha seguido y se ha encauzado por lo que nosotros procurábamos entonces de los 45 días, y más en momentos de expansión y movilizaciones como la que se dieron en las 3 elecciones que tuvimos y en la que se ha dado en el periodo de Pascuas y Año Nuevo acá, y estamos viendo cómo esa ruptura conduce inmediatamente a picos. Lo habíamos pronosticado y aquí están el pico que habíamos anunciado. Eso inmediatamente conduce a endurecimiento de las medidas
de contención de la circulación, de los contactos, etcétera. Se hace, no es una cosa nacional, sino ustedes están viendo muchos países que están cerrando, de manera que hay que hacer, y la población lo que necesita es mejor comunicación para que sea informada oportunamente, constantemente, que se detenga la ola habitual que hay en las redes sociales de desinformación mediante una información oficial y comunicación efectiva, oportuna y veraz. Aníbal, para despedir. En ese sentido, Capital. Doctor, prácticamente desde el principio de la pandemia hay un comportamiento respecto a que en determinadas demarcaciones es que están los grandes casos, Santo Domingo, Distrito, Duarte, Santiago, La Vega y quizás otra. En ese sentido, ¿favorecería usted, está ocurriendo en otros países también, y es que las medidas más drásticas pues sean de acuerdo a la magnitud de la epidemia, cómo se manifiesta en esa demarcación? Entiéndase, es necesario someter a San José de Ocoa, a Pedernales, a la misma presión, al mismo horario, al mismo estrés de Santo Domingo, cuando en Santo Domingo hay muchísimos casos, y por ejemplo en Baní ¿no favorecería usted medidas extremas, pero por demarcación, no nacionales? Evidentemente, o sea, el comportamiento con las direcciones provinciales y de áreas tiene que organizarse en una búsqueda activa, una vigilancia cada vez mayor y seguimiento de casos, así como las hospitalizaciones, allí donde mayor incidencia tenga el virus. Eso es, ¿qué les digo? De nivel 1, básico, la organización. Y las medidas tienen que ser pues más duras allí donde los casos y la incidencia sea mucho mayor que en provincias donde la incidencia es sumamente baja. Sabemos que esto tiene mucho que ver con los niveles de concentración poblacional, los niveles de vida económica y productiva y social para que se produzcan esta incidencia tan alta. En aquellos pueblos que tienen poca vida empresarial, habitualmente agrícola, que implica una dispersión y no hay la congregación que implica en supermercados y todo este tipo de negocios, hoteles, etcétera, pues el contagio es mucho menor. Pero en las provincias de mayor desarrollo del país es que se está concentrando todo. Por tanto, ahí tenemos que poner unas medidas mucho más drásticas y de mayor vigilancia y seguimiento de casos y de controles. Bueno, señores, muchas gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud Pública. Muchas gracias, doctor. Siempre a las órdenes, Julio. Cambio fuera.